Amén. Hay un tema que ha estado dando vueltas en nuestros corazones, hemos estado conversando de pronto en el auto con el pastor. Una inquietud también en mi corazón acerca de lo que les quiero hablar esta tarde. Le he puesto como título a este mensaje: Amor por la casa de Dios. Creo que es un mensaje que nace en el corazón de Dios y es directo para nosotros. Creo que en el cielo la Iglesia Universal de Cristo es conocida, así como algunos le llaman la Nueva Jerusalén, pero Jesucristo también pone su mirada en las iglesias locales y las conoce por su nombre. Creo que nuestro nombre, ex-CDO y ahora Paz Church Santiago, es conocido en el cielo. Y esta palabra es para solo ustedes. Solo ustedes. ¿Qué tal? Y todos aquellos que son miembros de esta congregación y simpatizan también con esta congregación, que esperamos que también se afirme y se haga miembro de esta congregación. Por lo cual los voy a llevar, a veces, por una palabra un poco dura. Dura palabra es esta, dijeron los hombres, pero era palabra de Dios. Así que usted no se me bajonee, reciba la palabra de Dios. A ver si me acompañan a Salmo, capítulo 27, verso 4, una versión especial, versión PDT, palabra para todos. Amén, dice Salmo 27, verso 4, Salmo de David: solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Fíjese lo que dice el salmista: sobre cualquier cosa que exista en esta vida, el salmista considera el favor, el servicio a Dios, estar en su casa, mayor que todas las cosas. A tal punto que lo que más desea él en su corazón es estar todos los días. Quizás distintas circunstancias se lo piden, pero el deseo de su corazón, y creo que es lo que más intentaba hacer él, es estar todos los días en la casa del Señor, porque ahí encontraba regocijo sobre todas las cosas. Y creo que para muchos de nosotros, y me alegro que así sea, solo encuentran verdadero placer y regocijo en la casa de Dios. Amén. Amén. Antes de partir, quiero establecer algunas definiciones para poder luego entender el mensaje. ¿Qué es lo que es casa de Dios? ¿Qué entendemos por casa de Dios? En la Biblia, el templo es la casa de Dios. Cuando acá David está hablando de la casa de Dios, se refiere a la sinagoga, al templo donde él podía encontrarse con Dios. Es el lugar donde se reúne la asamblea. Así se le conoce en el Antiguo Testamento como asamblea. O como eclesía en el Nuevo Testamento. La palabra griega eclesía se traduce comúnmente como iglesia. Así que cuando se habla de la casa de Dios, en la palabra es el templo, el lugar físico donde el pueblo se congrega. ¿Pero qué es iglesia? Recién decía que la Iglesia Universal es conocida en el cielo, pero también la iglesia local. Y la Iglesia Universal es eso, está compuesta por todos los creyentes a través del mundo, todos los creyentes en Jesucristo a lo largo de todo el mundo. Y la Biblia, cuando se refiere a, por ejemplo, en Efesios 5:25, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no está hablando de una iglesia local, sino que está hablando de la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal. Así que establezcamos primero
esa definición, la iglesia universal, son todos los creyentes de Jesucristo por todo el globo terráqueo, o por toda la tierra, digamos, para los terraplanistas. Así que también la iglesia universal es una asamblea celestial, escatológicamente, es todo aquel, fíjese bien, del pasado, del presente y del futuro, que pertenece al nuevo pacto y reino de Cristo. Esa es la iglesia universal. Otra cita, Mateo 16:18, cuando Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se refiere a la iglesia universal de Cristo. Muy bien, ya he definido la iglesia universal, quiero definir ahora la iglesia local, y así los voy introduciendo en el tema. La iglesia local es un grupo de creyentes, como estos que estamos acá, en Jesucristo, que se reúnen en un lugar físico en particular, un grupo de creyentes, y sobre bases regulares. La iglesia local tiene un gobierno, tiene un pastor, tiene un presbiterio, tiene líderes de célula en este lugar, líderes de departamento. Y hay varias palabras citas bíblicas para que podamos entender que es una iglesia local. Tienen un gobierno. Por ejemplo, Filipenses 1:1, Pablo dice, Pablo y Timoteo, a los filipenses, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están, si gustas, la tienes ya, bien. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Hay un gobierno, obispos y diáconos, una iglesia que estaba ¿dónde? En Filipos, una iglesia local. No es la iglesia universal, una iglesia local, una carta dirigida a ellos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Asimismo, las cartas de Pablo a Tesalonicenses, a los Corintios, están dirigidas a iglesias locales, a los romanos, por ejemplo. Creo firmemente que Jesús y el Espíritu Santo operan hoy en las vidas de muchas personas por medio de la iglesia local. La iglesia local es importantísima, pues está dentro de un contexto, dentro de una idiosincrasia, dentro de tradiciones, y Dios usa las iglesias locales para bendecir y traer cada vez más gente a la iglesia universal. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos? Todos los eventos poderosos que leemos en el libro de los Hechos, todos, o la mayoría, por no decir todos, ocurren en el contexto de una iglesia local en Jerusalén. Cuando en Hechos 2:47, por ejemplo, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por el contexto de esa cita sabemos que está hablando de una iglesia local, Jerusalén. Sin embargo, sabemos que el Señor añade a su iglesia universal a todos los que van a ser salvos, pero en Hechos 2:47 se refiere a una iglesia en particular. Por el contexto, si lee todo el capítulo anterior, el siguiente, sabe que está hablando de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, que estaban ocurriendo muchas sanidades, y el Señor añadía a esta iglesia en Jerusalén los que habían de ser salvos. Así que cuando habla ahí de iglesia, es la iglesia local. Dios añade, escúcheme bien, a los que serán salvos por medio de una iglesia local. Es importantísimo que la iglesia local funcione. No es una opción, es el plan de Dios pertenecer a una iglesia local. Y esto lo digo de nuevo para todos aquellos que andan divagando de iglesia en iglesia y no se establecen como miembro. No es una opción divagar o estar lejos de una iglesia local. Dios se mueve y añade a los que van a ser salvos cuando tú eres parte de una iglesia local. Ese es el plan de Dios, no es una opción. Así que cuando hablamos de iglesia local,
Como lo expresé anteriormente, estamos hablando de la casa de Dios. La casa de Dios. Sabemos que la iglesia no es un edificio de 4 paredes, pero en el Nuevo Testamento, con los ejemplos que le di, se refería a un grupo de creyentes que se juntaban en un lugar particular, una iglesia local, en una casa, por decirlo así. Ahora, ¿cómo demostramos que pertenecemos o tenemos amor por la casa de Dios? Quiero que me acompañe a Salmo 133, verso 1. Hace un tiempo atrás, el año pasado, hace unos meses, estuve predicando acerca de este salmo y veíamos toda la bendición de permanecer unidos. ¿Se acuerda de ese mensaje? ¿Alguno? En unidad. Así que, ¿cómo demostramos que tenemos amor por la casa? Estando en unidad. Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Segundo punto, ¿cómo tenemos amor por la casa? Sintiendo lo mismo. Cuando digo sintiendo lo mismo, es sentir lo mismo, tener una misma dirección. Alguien podría quizás tener otro distinto pensamiento, pero estar unánimes, sintiendo lo mismo. Filipenses 2:2. Pablo escribiendo a los filipenses, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Cómo demostramos que tenemos amor por la casa? Segundo punto, sintiendo lo mismo. Amén. Pongamos un ejemplo, estamos en una reunión y la visión pastoral es vamos hacia allá. Y hay algún hermano que se opone y no, yo quiero ir hacia allá, yo siento de Dios que tenemos que ir hacia allá. Hermano, puedes sentir muchas cosas, pero si perteneces a una iglesia, debes sentir lo mismo que Dios coloca en nuestros pastores. Pablo lo decía, le envía cartas a Filipenses, lo que vi delante, y habla de los obispos y diáconos. Una iglesia ordenada y que siente lo mismo es lo que espera el Señor. Tercer punto, ¿cómo demostramos que tenemos amor por la casa? Cuando hablamos todos lo mismo. 1 Corintios 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pueden haber distintas opiniones, lo repito, pero la unidad es llegar a un consenso y decir amén. Yo voy por esa decisión, yo voy por ese camino, por esta visión que el Señor está colocando en nuestra iglesia local, en nuestra casa. Cuarto punto, no dejando de asistir a los cultos. ¿Cómo demostramos que amamos esta casa no dejando de asistir a los cultos? Eso lo voy a explicar bíblicamente. Hebreos 10, verso 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo leo esto y veo el escritor de Hebreos, irónicamente, así. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ah? Sí, suena así, ¿no? Sino exhortándonos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. ¿Qué es congregarse? Definamos congregarse. Congregarse viene de la palabra episunagoge. De ahí se deriva la palabra sinagoga. Y significa congregación, un recogimiento, una reunión con, un conjunto, una asamblea específica que está apta, que cumple y está fundamentada. Entonces, cuando la palabra en Hebreos dice
no dejen de congregarse. No se refiere a que solo pertenezcas a una iglesia y puedes estar tranquilo viendo el culto por YouTube en la casa. Se refiere a ir al lugar físico donde se congregan, a un lugar físico donde la asamblea, donde la iglesia se reúne. ¿Bajaron los amenes? Dice, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos. Creo, leyendo la palabra de Dios, que esto no es una opción, esto no es una recomendación, es un mandato del Señor. No dice la palabra, les recomiendo que no se congreguen, no dice la palabra, sería bueno les recomiendo que no dejen de congregarse, sería bueno que sigan asistiendo a la iglesia, al culto, a las reuniones que hace su asamblea. No, la palabra, creo que por inspiración del Espíritu Santo, la palabra dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para instruir en justicia. Creo que el escritor de Hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe esto para el día de hoy. Es un mandato de parte del Señor, del Espíritu Santo, y te dice, no dejes de congregarte. Según la definición griega, es el lugar físico donde nos reunimos. Como subpunto del punto 4, no dejar de asistir a los cultos, está el guardar el día del Señor o el día de reposo. Stop, el hermano Daniel se me puso fariseo. No estoy hablando del guardar el Shabbat, no estamos fariseando. Guardar el día del Señor, y me explico. ¿Qué es el día del Señor? El día de reposo solicitado por Dios en el Antiguo Testamento era el Shabbat, el sábado, que los judíos observaban el sábado. Se refiere que en ese día no hacían ninguna cosa. Se fueron a tal extremo que empezaron a mirar a todo aquel que hacía algo el día sábado. Jesucristo también guardaba el sábado, pero no como estos fariseos. Jesucristo también, porque es palabra de Dios y Jesús no quebranta ninguna ley. También guarda el día de reposo, pero haciendo el bien, cosa que no entendían los fariseos, pues vieron que Jesús y sus discípulos recogían espigas. Entonces Jesús les habla y les dice, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso ustedes no alimentan a sus animales, no le dan de beber en el día de reposo? O sea, están trabajando de todas formas. El día de reposo el hombre no existe para el día de reposo. El día de reposo se creó para beneficio del hombre, parafraseando las palabras de Jesús. Jesús y sus discípulos honraron este séptimo día. Sin embargo, después que el Señor resucita y se consagró, la iglesia consagró el día domingo como el día del Señor en memoria del día en el cual resucitó Jesús. Jesús resucita un día domingo y es por eso que después se considera el día domingo como el primer día de la semana en memoria de la resurrección del Señor. Hoy día, nuestro día de reposo para muchas iglesias evangélicas es el domingo, día que guardamos para el Señor. No veo en la palabra, en ninguna parte, que se haya acabado, que se haya abrogado el día de reposo, el día en que guardamos para dedicarnos a asistir a nuestros cultos y tener comunión con nuestros hermanos y toda la bendición que se genera al adorar juntos y a escuchar palabra de Dios. Hoy día, el día de reposo, el día del Señor, es el día domingo, y así lo hacían sus discípulos después de la ascensión de Jesús al cielo. Siguieron guardando el día de reposo, pero ya el día domingo, y eso es costumbre hasta el día de hoy. Jesús guardó el sábado haciendo el bien, eso lo pueden ver en Marcos 2:27. Es mandato del Señor. Fíjese que tampoco es una opción. Apartar el día domingo para ir a la casa tampoco es una opción.
es palabra, mandato del Señor. ¿Y saben qué significa eso? Hay muchos que dejan el día domingo para descansar en familia. Hay muchos que postergan el asistir al culto y dentro de las prioridades quizás le bajan la prioridad el asistir al culto porque tengo una reunión familiar, porque se me ocurrió hoy día salir, teniendo libre quizás haber tenido la oportunidad de haber salido un día sábado, escogen sin cuidado alguno salir el día domingo. Algunos, llegando la hora del culto, comienzan a acordarse que es culto hay culto y se preparan y salen a las 6:30 de su casa. Están llegando acá a las 7, 7:30, a la hora de la palabra, participan muy poco. Yo lo veo, hermanos. Yo veo hermanos que llegan tarde. Y a veces son siempre los mismos. Siempre los mismos. Y es porque no hay una mentalidad de amor por la casa de Dios y reservar ese día para el Señor. Se hace cualquier cosa el día domingo y como última opción está, por si me queda tiempo, ir a la casa del Señor. Hay algo terrible detrás de esto. Terrible detrás de esto. Fíjese que Jesús, y el Señor me tocó cuando entendía esto, Jesús diseñó la iglesia local, diseñó, voy a hablar de nosotros ahora, Paz Church, Santiago, en su corazón para que te congregues los domingos. Y ese día, si tú puedes reservarlo, porque es mandato de Dios para asistir y congregarte con tus hermanos, eso que estamos haciendo, lo que estamos haciendo hoy día, hermanos, es una muestra, es una señal. Dice la palabra que las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento eran señales de lo que iba a venir. Y lo que estamos haciendo hoy día, congregarnos, es una señal de lo que viviremos en la eternidad. En la eternidad vamos a estar congregados con hermanos para siempre. Tú vas a compartir con tus hermanos para siempre. Esa reunión será para siempre, en adoración y servicio al Señor, en comunión con los hermanos. Y si ni siquiera puedes respetar o reservar un día aquí en la tierra, que este es un entrenamiento para lo que viviremos en la eternidad, no sé qué vas a hacer en la eternidad, hermano. Es una muestra de lo que viviremos en la eternidad. De los 7 días de la semana, el Señor nos pide un día. Y aún así muchos se olvidan del culto. Es más cómodo verlo en la casa. Pero la palabra, como dije en este punto, no es opcional, dice, no dejen de congregarse. En este punto quiero mostrarle un video que me compartió Manu. Tocó el corazón de Manu primero. Gracias, Manu, por compartírmelo. Luego también tocó mi corazón. Si alguien me convida, agüita. Amén. Cuando esté preparado, hermano, con el video. Amén. A ver si luego retrocede y para explicarlo también, y le pone sonido. Póngale pausa. Este video, voy a hacer una intro mientras tanto. Ahí me dicen que me espere 5 minutos. Este video es un día domingo en la vida de un líder de alabanza o ministro de alabanza. Es una iglesia aparentemente grande, porque tienen más de un servicio en el domingo, en la mañana, y una persona del grupo Alabanza grabó esto, me llamó mucho la atención y quiero que podamos verlo. Yo les voy a ir explicando un poquitito lo que está pasando. Amén. Dice, domingo en la mañana de un líder de alabanza, 6:21 AM, llegó a la iglesia. 6:21 AM llegó a la iglesia. 6:28 se están tomando un café con el resto del equipo, están calentando voz ahí, haciendo ejercicios.
6:45 van a hacer una prueba de sonido al salón. (7:05) ahí están como recargando, llenándose del Señor. Oración por todo el salón, están orando ahí. Están repasando 7:17 lo que va a ser el servicio. Están haciendo una prueba final ya con todo lo audiovisual incluso. 1, 2, 3, 4. De la mañana. 8:30 AM, un desayuno. Una oración. Una sala aparte. 8:55 están listos para el primer servicio. A las 9 comienza el tiempo de alabanza de oración, el primer servicio. Están escuchando el sermón en una sala a las 9:45. 10:15 ya suben de nuevo para la adoración que viene después de la palabra. Segundo servicio, 11 de la mañana. Comienza el segundo servicio. 11:50 están compartiendo una santa cena y viendo la palabra. Luego la adoración en respuesta al mensaje. 12:35 están empaquetando, armando sus cosas ya para retirarse. Día completado a la 1 de la tarde. Amén. La vida de un líder de alabanza. Muestro esto porque uno lo ve y dice, es una vida de sacrificio. Pareciera ser que es sacrificio, pero estoy seguro que el corazón de esos ministros, ellos aman lo que hacen. Y para ellos no es ningún sacrificio, hay un esfuerzo, sí, levantarse en la mañana, pero estoy seguro que ellos apartan el día domingo, y el día domingo es el día del Señor, y ellos llegan temprano, no importa la hora, porque están preparados, están agendados. No hay otra cosa en la agenda que les quite este momento que está preparado, programado para comenzar. No sé a qué hora pueden haberse levantado para llegar a las 6:20 de la mañana a esa iglesia, quizá a las 5, 5:30, no lo sé. Para 3 horas antes para comenzar el primer servicio a las 9. Veo un amor, una pasión por la casa de Dios y por el servicio que ellos prestan. Esto lo muestro porque se puede extender a cualquier cosa que cada uno de nosotros hagamos. Apartar tiempo, apartar el día del Señor y hacer lo que sabemos hacer, pero con dedicación. Nuestra pertenencia al cuerpo universal de Cristo no puede ser una idea abstracta. Recién hablaba de la Iglesia Universal. Si es real que pertenecemos al cuerpo, a la Iglesia Universal de Cristo, eso se tiene que manifestar aquí en la tierra. En un tiempo y espacio real con personas reales. Así que la pertenencia a la Iglesia Universal se hace visible en una reunión local de hermanos. A ese lugar, ese edificio, es a lo que nosotros le llamamos casa y donde la multiforme gracia de Dios se manifiesta a través de todos los hermanos. Dice la palabra que los dones espirituales son dados a las personas no para beneficio individual, no para beneficio propio, sino para edificación de la iglesia. Si tú tienes algún don, que no se enorgullezca tu corazón porque ese don fue dado no para tu beneficio personal, sino para edificarme a mí. Y si tú no te estás congregando, no me estás edificando, no me estás bendiciendo, no estás cumpliendo tu labor. Imagínense, creo que Dios me ha dado algo de gracia para compartir la palabra. Y yo fuera y estuviera predicándome en la casa frente al espejo. Pucha que predico bonito. Y no le estoy predicando a nadie, cada vez me capacito más y aprendo más y practico frente al espejo. No estoy usando mi don para lo cual fue recibido. Yo estoy hoy día aquí predicando la palabra de Dios, ejerciendo mi don
para beneficio de la iglesia. Y usted está acá escuchando, participando también como un deber de congregarse, haciendo su parte, que es escuchando la palabra de Dios. Tú debes pertenecer y permanecer en la casa. Debes servir en una casa. En este sentido de servir con nuestros dones en una casa, para Pablo fue algo importantísimo contar con muchos colaboradores en las iglesias. A tal punto que en muchas cartas él menciona a sus colaboradores, los felicita, los halaga. En Romanos 16, voy a leer muy rápido, en uno de los saludos que él hace, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Diaconisa o diácono son personas que servían en la casa de Dios haciendo cualquier cosa, desde un aseo, desde ordenar las sillas, con amor al servicio de Dios, al servicio de la casa. Febe era diaconisa de la iglesia de Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite, porque ella ha ayudado, escuche, a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila, está saludando a los colaboradores. Y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Saludad a Epeneto, amado mío, a Acaya, a María, la cual ha trabajado mucho. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Saludar a Amplias, amado mío, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, a Estaquis, amado mío, a Apeles, aprobado en Cristo, a los de la casa de Aristóbulo, a Herodión, mi pariente, saludar a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, y así varios, Trifena, Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, no es Petrobras, es Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos, Fílogo, Julio, Nereo y su hermana Olimpas, y a todos los santos que están en ellos. ¿Se imagina el apóstol Pablo hoy día en este tiempo, si estuviera acá, y escribiera una carta a la iglesia Paz Church Santiago? ¿Nos llegara una carta? Saludadme a Nachito, siervo del Señor, que ha trabajado mucho. Saludadme a la hermana Luisa, amada en intercesión, que ora bastante. Saludadme a Juanita, saludadme a Marcela, que trabajan. ¿Se imagina qué diría de nosotros o qué diría de algunos? Algunos quizás ni nos mencionaría. O diría quizás, porque lo hace en otras cartas, y no se acerquen a tal porque causa división en la iglesia. ¿Dios te fez? ¿Se imagina? Colaboradores. Estoy seguro que estos que menciona acá, que el Espíritu Santo quiso dejarlos ahí plasmados en la palabra, que no dice que hacían, pero dice que trabajaron mucho. Estoy seguro que con amor y pasión trabajaron en la casa de Dios, a tal punto que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, plasmó sus nombres ahí. Amado, amada, tú debes estar en casa. Esta es nuestra casa. Esta es mi casa. Debes servir en ella y amarla. Quinto punto, vamos al quinto punto, amado Felipe. Hechos 2:42, y con esto quiero ir cerrando. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hago una pausa ahí, está hablando de la iglesia, una iglesia local. A veces nos confundimos pensando la primera iglesia como que fuese una muestra de la iglesia universal. Está hablando de una iglesia local en Jerusalén. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es perseverar? La palabra perseverar aquí es la palabra griega proskartere, que significa, escúcheme bien, anhelar, insistir, diligentemente, constantemente, asistir asiduamente a todos los ejercicios, adherirse estrechamente, así como cuando uno se adhiere a
alguna agrupación. Perseverar es adherirse estrechamente como servidor, persistir. Esto lo saqué de la Biblia Strong, no lo estoy inventando. A propósito, a alguno cuando no entienda algún pasaje y de pronto el Espíritu Santo eso por lo menos me ocurre a mí, de repente hay algo aquí en este pasaje, hay algo que no estoy entendiendo, algo me quiere decir el Señor, voy a Google, ni siquiera tengo un libro, voy a Google y escribo, por ejemplo, Hechos 2:42, strong, así como fuerte en inglés, strong. Y le va a salir todas las palabras griegas y su significado, y en la que el Espíritu Santo lo está tocando, busca el significado y de seguro algo le quiere decir el Espíritu Santo para usted en este tiempo. Ahora, perseverar. ¿En qué eran tan perseverantes? ¿En qué eran tan asiduos de asistir constantemente? Persistían, anhelaban diligentemente, lo que significa la palabra perseverar. En 4 cosas, la iglesia de Jerusalén, los primeros creyentes, eran perseverantes en 4 cosas, y lo dice el mismo texto. Primero, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en escuchar las palabras de nuestro pastor Daniel, en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más perseveraban? Segunda cosa que desprendemos de acá, en la comunión, en participar con mis hermanos, la comunión con los santos, unos con otros. Tercer punto, en el partimiento del pan. Esto se refiere a la Santa Cena. Hay quienes se esconden, no van al culto cuando hay Santa Cena. La iglesia perseveraba en el partimiento del pan con los hermanos, no en la casa. Voy a ver el culto hoy día y voy a hoy día tomar cena en la casa. En la iglesia, en el partimiento del pan unos con otros. Cuarto punto, escúcheme bien. En las oraciones. Esto no es orar, el contexto no se refiere a orar en la calle, no se refiere a orar en el lugar que tú estés, tú lo puedes hacer, pero el contexto del cual está hablando, en el que persistía la iglesia gloriosa del libro de los Hechos, era en las reuniones de oración. ¿Cuántos se conectan a orar? ¿Cuántos no se conectan a orar? La palabra de Dios, una de las claves de la iglesia de Hechos, era que ellos se conectaban a la oración. Y mejor aún, asistían a las reuniones de oración. Cuando escuche usted, amado hermano, y yo quiero que el Señor toque tu corazón, una invitación de parte de la pastora y nos da todas las facilidades. Si no te conectas en la mañana, hace una reunión en la tarde. Si no te conectaste en la tarde, una reunión más en la noche. Si no oraste en la semana, una oración los fines de semana. Siempre el Señor la está tocando para hacer distintas reuniones de oración. No estoy indicando que debe ser parte del ministerio de intercesión. Quizás ese don no está en ti. Pero lo que nos muestra la palabra de Dios es que participes en las reuniones de oración. No es que tengas el don de intercesión y ores 2-3 horas. Participa, es todo lo que pide la palabra del Señor. No es que yo oro solo, yo oro a solas. No es que yo oro en otro horario. Hermano, si perteneces a una congregación, si de verdad eres Paz Church, participa en las reuniones de oración. No lo digo yo, lo estoy mostrando con la palabra de Dios. Ejemplo de la primera iglesia. Me gustaría, para poder cerrar, si te pones en pie, a ver si Felipe compartes el último texto que tengo y un piano por ahí. Voy a continuar con los versículos que siguen de Hechos 2:42, del 43 al 47. Al 46 es en realidad, ¿no? O sea, ahí falta el 47, luego lo ponemos.
Lea conmigo, por favor. Un segundo. Cuando leí este pasaje, el Señor me dio 3 remas. 3 remas. No lo escuché de otra parte. 3 remas para esta iglesia local, para Paz Church, Santiago. En el cielo, los ángeles conocen esta congregación. El Señor conoce esta congregación. Y 3 remas me dio el Señor en estos versículos para ustedes. Leamos el primero, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Primer rema. Dice, toda persona tenía temor. ¿Por qué tenían temor? Al ver lo que poderosamente era usada la iglesia en Jerusalén, el pueblo entero, aquellos que no participaban, pero veían lo que ocurría, tuvieron temor, no un miedo, temor de Dios, un temor reverente. Primer rema que recibí. Esto es continuación de lo anterior. Si tú no perseveras, no habrá maravillas en la casa. Esto es producto de perseverar. En el verso 42 decían, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Primer rema. Va a venir temor a nuestro alrededor cuando la iglesia persevere. Cuando deje de estar en casa y se congregue. Cuando ame la casa del Señor. Hablábamos estos días, y voy a continuar luego con el pastor, y vemos cómo muchos se sienten visita y no local. ¿A qué me refiero con esto? Llegan tarde y se van temprano, saludan a algunos pocos, de pronto ven que hay un papel botado y no lo recogen, porque se sienten visita. Si tú te sintieras local, amarías la casa de Dios, amarías a los hermanos, amarías este lugar, el servicio que brindamos acá, ese lugar que el Señor creó en la eternidad para que tú seas bendecido, para que le adores y para que venga temor de Dios a todo nuestro alrededor. Si tú perseveras en esta casa, va a venir temor alrededor de Maipú y quizás cuántas otras comunas el Señor va a tocar. ¿Cuántos quieren? Yo recuerdo aquí a los directores de Paz Church, Rebeca, Paulo, ¿cierto? Y ella decía, este lugar va a ser conocido, que sea un referente aquí en Chile. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso. Para que eso ocurra, no va a ocurrir con los brazos cruzados. Va a ocurrir cuando nosotros perseveremos en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las reuniones de oración. Segundo versículo, leamos todos juntos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, verso 44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, verso 45, y vendían las posiciones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester. 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. 47, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. 47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Hasta ahí. La iglesia de Jerusalén tenía gracia para con todo el pueblo. Cuando yo leo esto, me imagino a los apóstoles acercándose al alcalde de la comuna y pidiéndole permiso para que le preste la plaza principal para hacer un culto. Adelante, ocúpenla. ¿Y cuánto nos va a salir? No, gratis, ocúpenla.
hallaron gracia con todo el pueblo. Si nosotros halláramos gracia con empresarios vendrían y se pondrían con Lucas. Lo creo. Se pondrían con Lucas. Oye, yo me pongo por la reparación del templo. No, ustedes le hacen un bien a la comunidad. No, yo los voy a bendecir. No paguen más el arriendo, yo lo pago. Tenían gracia con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque perseveraban. Ese es el segundo rema. Y lea conmigo la tercera parte. Y el Señor añadía cada día, no los escucho, a la iglesia los que habían de ser salvos. Como expliqué hace un rato atrás, este se refiere al contexto de la iglesia en Jerusalén. En esa iglesia poderosa, donde el Señor les daba gracia con el pueblo, donde provocó temor a todo el pueblo, el Señor añadía gente cada día por solamente una cosa. Lo que dice el verso 42, se puede volver al 42. Perseverar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Espíritu Santo, yo tengo que pedirte perdón. Jesucristo, yo tengo que pedirte perdón por las veces en que no hice mi parte, en que olvidé que soy parte del cuerpo de Cristo y que mis dones son para beneficio de esta casa. Cuando no le di prioridad al culto, cuando llegué tarde, cuando no asistí porque coordiné otra cosa, teniendo quizás otro día, cuando el domingo lo he dedicado a otras cosas y se me ha olvidado que el domingo es el día de asistir a nuestra casa. Cuando vine sin interés alguno de preguntar qué necesitan, consumí y me fui. Consumí y me fui. Vine solo a buscar, nada que entregar. Iglesia, yo te invito, palabra del Señor, que no te sientas más visita. Tú eres local. Tú no solamente puedes consumir, también tienes mucho que entregar. El Señor ha colocado gracia, ha colocado dones en tu vida. Pregunta, ¿en qué puedo servir? Estoy seguro, iglesia, que el Señor va a añadir y la multiplicación vendrá cuando nosotros comencemos a amar esta casa. Aleluya. Que el Señor les bendiga, pastor.